Página 54. La globalización de la pobreza, Eric S. Reinert, 2007. Cómo se enriquecieron los países ricos, y los países pobres siguen siendo pobres. Capítulo 2. La evolución de ambos planteamientos. 2.2. La economía del otro canon. Todas esas metáforas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Las metáforas muy abstractas de la física son poderosas en cuanto a la precisión de sus recomendaciones, asegurando que el libre comercio conducirá a la nivelación de los salarios entre los países ricos y los países pobres, nivelación del factor precio. Un problema clave es que la economía basada en la física es incapaz de captar diferencias cualitativas entre distintas actividades económicas, que acaban convirtiéndose en diferencias de ingresos muy notables. Los modelos abstractos basados en la física pierden tanto los elementos creativos aportados por el Renacimiento como las taxonomías que establecen un orden en la diversidad, que fue una contribución clave de la Ilustración. Sea cual sea el nivel de educación de un friegaplatos en un restaurante, su nivel salarial nunca llegará a alcanzar el de un ingeniero de alta tecnología. De no cambiar de profesión, los friegaplatos se han especializado en ser relativamente pobres en cualquier mercado laboral. Que las naciones también se puedan especializar en ser pobres es algo incomprensible para los economistas que trabajan con metáforas extraídas de la física, porque su teoría carece de instrumentos con los que distinguir cualitativamente entre distintas actividades económicas, y por eso mismo no aceptan que las naciones pobres deberían fomentar actividades económicas capaces de incrementar el nivel salarial general, como han hecho todos los países actualmente ricos. Los modelos basados en la física son también incapaces de atribuir la debida importancia a las novedades e innovaciones, ya que excluyen la posibilidad de que en el mundo pueda ocurrir algo cualitativamente nuevo. También pierden de vista las sinergias, vínculos y efectos sistémicos que aglutinan economías y sociedades. La afirmación de Margaret Thatcher de que no existe la sociedad, solo los individuos es una conclusión lógica y directa de los textos actuales de economía. Francis Bacon, 1561-1626, es una importante figura en la historia del pensamiento económico basado en la experiencia. Lo que lo impulsaba era lo que Veblen llamaba curiosidad veleidosa, un espíritu inquisitivo sin ambición de beneficio. Su muerte, en consonancia con su carácter, se debió a una neumonía contraída mientras verificaba el efecto de la congelación sobre la preservación de la carne saliendo en medio de una ventisca para rellenar de nieve unos pollos. Las reacciones frente a las teorías abstractas de David Ricardo, tanto la del reverendo Richard Jones en Inglaterra, 1831, como la de John Rae en Estados Unidos, 1834, fueron esencialmente intentos de rebaconizar la economía. Sin embargo, esa economía basada en la experiencia se vale en general de metáforas biológicas, que son mucho menos precisas y no proporcionan el mismo tipo de respuestas claras. Las teorías basadas en la experiencia ponen de relieve compensaciones que raramente se aprecian en las teorías basadas en la física, que suelen proponer el mismo tipo de política económica, de talla única, sea cual sea el contexto. El libre comercio, por ejemplo, es absolutamente necesario en muchos contextos para crear riqueza, pero en otros ese mismo principio del libre comercio reducirá la riqueza de la nación. En consecuencia, como en la cita de Schumpeter que encabeza este capítulo, la economía nos permite elegir entre explicaciones simples que no suelen ser verdaderamente pertinentes y explicaciones más complejas, pero también más pertinentes. El empleo del cuerpo humano como metáfora de la sociedad tiene la ventaja de poner de relieve las sinergias, interdependencias y complementariedades existentes en un sistema económico. A diferencia de las metáforas basadas en la física, capta también la idea de los seres humanos como entes dotados de un cerebro creativo como factor económico. Al fin y al cabo,
La fuerza impulsora básica de la sociedad económica humana es lo que Friedrich Nietzsche llamaba el capital del ingenio y la voluntad, nuevos conocimientos, iniciativa empresarial y capacidad organizativa, privada y pública. La economía evolucionista moderna ha intentado recientemente recuperar esos elementos y aplicarlos a la política industrial en el tercer mundo, algo que con el tiempo puede dar lugar a un sustituto de los filósofos mundanos de Heilbronner. Pero tampoco hay que exagerar las diferencias, ya que esos dos tipos de pensamiento económico son en muchos sentidos complementarios. Los necesitamos ambos, del mismo modo que necesitamos ambos pies para caminar, tal como expresó el economista británico Alfred Marshall, 1842-1924, hace más de un siglo. La economía basada en la física nos ofrece una ilusión de orden en el caos que nos rodea, pero conviene ser consciente de que ese refugio se crea a expensas de renunciar a la comprensión de muchos aspectos cualitativos del mundo económico. Olvidar que los modelos basados en la física no son la misma realidad, sino solo modelos extremadamente simplificados de esa realidad, puede llevar a graves errores. Un ejemplo es la manera en que se ha introducido la globalización en forma de terapia de choque. En lugar de la nivelación predicha del factor precio, muchos países experimentan ahora una polarización de ese factor en comparación con el resto del mundo. Los países ricos se hacen más ricos, mientras que muchos países pobres se hacen más pobres. Dado que en los modelos basados en la física esto no puede suceder, la comunidad mundial está tardando demasiado en emprender alguna acción capaz de corregir esa evolución indeseada. El problema es que los modelos basados en la física que han monopolizado prácticamente el discurso tienden a excluir precisamente los factores que crean riqueza, presentes en los países ricos pero no en los pobres, competencia imperfecta, innovaciones, sinergias entre distintos sectores económicos, economías de escala y alcance y las actividades económicas que potencian esos factores, sobre los que volveremos más adelante. Me referiré conjuntamente como el otro canon a la economía alternativa basada en la experiencia, metodología todavía empleada en la Escuela Empresarial de Harvard. Se trata de un concepto con el que se pretende unir enfoques y teorías económicas que emplean hechos observables, experiencias y lecciones extraídas de ellas como punto de partida para la teorización sobre la economía. Desde finales del siglo XV solo el tipo de economía del otro canon con su insistencia en que existen actividades económicas cualitativamente diferentes como portadoras del crecimiento económico ha podido sacar de la pobreza a un país tras otro. Una vez alcanzado el crecimiento económico, los países hegemónicos han ido pasando sucesivamente de la economía basada en la biología a la economía basada en la física, tal como hicieron Inglaterra a finales del siglo XVIII y Estados Unidos a mediados del siglo XX. Para entender cómo funcionaba su política y por qué tuvieron éxito esas naciones habrá que explorar con cierto detalle el otro canon. Las teorías económicas basadas en la experiencia dominaron en solitario durante siglos. La actual teoría estándar abstracta tiene menos de 2 siglos y medio de existencia y proviene de la escuela fisiócrata que dominó durante un breve periodo la política económica de la Francia prerrevolucionaria. Adam Smith, cuya Riqueza de las Naciones se publicó cuando ya había cobrado impulso la revolución industrial, recogió parte de sus enseñanzas, por más que sus propios contemporáneos lo consideraran un antifisiócrata, pero el modelo abstracto no se consolidó realmente hasta la publicación en 1817 de los Principios de Economía Política y de los Impuestos de David Ricardo. Como veremos, la aplicación de esos principios abstractos en contextos inadecuados ha provocado, al menos en 3 ocasiones históricas, hambre y colosales problemas sociales. La percepción de la Guerra Fría Mundial trajo consigo la práctica extinción de la tradición del otro canon basada en la experiencia.
La teoría de Ricardo arrambló con ella y se convirtió en la única teoría digna de consideración en ambos extremos del espectro, tanto en la izquierda como en la derecha. La figura 2 muestra el árbol genealógico de la economía tal como se representaba en la guarda posterior de la economía de Paul Samuelson, el texto que dominó la enseñanza de la economía durante más de una generación. Las raíces históricas del comunismo y del liberalismo de Joseph Stalin y de Milton Friedman se remontan a Ricardo. Así pues, la Guerra Fría fue esencialmente una guerra civil entre dos facciones de la economía ricardiana, por más que compartieran varias características comunes, en su forma madura tendían a no reconocer la importancia de la tecnología, de la iniciativa empresarial o del papel del Estado. La teoría comunista suponía que el Estado se desvanecería para alcanzar el equilibrio mítico, se limitaba a sustituir el mercado por una enorme calculadora. Del mismo modo que los socialdemócratas solían ser las primeras bajas en las guerras civiles entre comunistas y liberales, en el fuego cruzado entre la derecha y la izquierda ricardianas la tradición menos abstracta del otro canon desapareció prácticamente. Sin embargo, las tradiciones raramente se desvanecen del todo y muchos economistas, insatisfechos con ambos extremos, han seguido elaborando alternativas. Mi trabajo se debe a ellos. La figura 3 muestra el árbol genealógico de 5 siglos de economía alternativa. La tradición del otro canon determinó la política económica de todos los países cuyo desarrollo los ha llevado de la pobreza a la riqueza. Inglaterra emprendió esa vía en 1485 y se mantuvo en ella durante siglos, y la Europa continental siguió pronto su ejemplo. Los países escandinavos hoy día tan dependientes del libre comercio debido a su reducido mercado interno siguieron esa misma política durante siglos hasta que, en diferentes momentos, estuvieron en condiciones de competir globalmente. Estados Unidos hizo lo mismo a partir de su independencia en 1776, y luego de forma más agresiva aún desde la década de 1820 hasta bien entrado el siglo XX. No tengo el propósito de presentar el mosaico de teorías que denomino el otro canon como un ejemplo rígido de verdades eternas. Por el contrario, la verdad en términos de política económica es siempre un fenómeno extraordinariamente complejo. El mundo real presenta situaciones y complicaciones extremadamente difíciles, a lo largo del tiempo e incluso de generaciones, en condiciones de incertidumbre. Cualquier recomendación política dependerá totalmente del contexto y de cuestiones estructurales. El término alemán, muy adecuado, es Strukturzusammenhänge, y por lo tanto del conocimiento específico. En el apéndice 2 se compara el otro canon con los textos estándar de economía, comparación que tendrá probablemente gran interés para los economistas profesionales. Victor Norman, teórico del comercio internacional, describe sucintamente la economía de los actuales textos estándar. Una de las cosas buenas de la economía como ciencia es que solo es una forma de pensar, el conocimiento factual no existe. En ese mundo teórico la realidad y el conocimiento factual entran a veces como elementos perturbadores. Se dice que cuando un amigo le reprochó que su teoría no concordaba con los hechos, Ricardo le respondió, tanto peor para los hechos. Como se ha indicado anteriormente, ambos polos de la economía ricardiana se convirtieron en algo parecido a una religión. Durante la Guerra Fría, la economía basada en la realidad representada por las escuelas históricas en Europa y la escuela institucional en Estados Unidos quedó prácticamente anonadada por la plétora ricardiana, en cuya concepción de la economía la forma tiende a prevalecer sobre la observación de la realidad. La economía de los textos estándar aparece como una abstracción a partir de un escenario económico de la misma forma que el juego de ajedrez resulta como abstracción de un escenario bélico. Pero del mismo modo que la guerra en Irak no se resuelve atendiendo a las reglas del ajedrez, los problemas de la pobreza mundial no se resuelven atendiendo a una teoría económica que no contiene variables clave del conocimiento factual.
En la tradición del otro canon, el conocimiento al nivel macro se alcanza exclusivamente mediante un detallado conocimiento factual de lo que sucede a nivel micro. De hecho, ese tipo de planteamiento requiere que el economista se desplace constantemente y de forma coherente entre esos dos niveles, del nivel de abstracción más alto al más bajo y viceversa. Se trata de una estrategia opuesta a la descrita más atrás por Victor Norman. Aquí lo pertinente es el núcleo, y la forma solo se considera en la medida en que refleja hechos relevantes. La economía del otro canon dispone de una gran caja de herramientas y se pueden utilizar todas las que permitan captar una realidad relevante. En la economía estándar actual el foco se sitúa en la matemática y la precisión más que en el propio objeto de análisis, la economía. Como han observado otros, la caja de herramientas y el sistema de incentivos de la profesión, combinados, favorecen que la mayoría de los economistas prefieran ser rigurosamente equivocados a ser aproximadamente correctos. En lo que se refiere a la comprensión cualitativa, el rigor matemático se ha convertido en un rigor mortis. La teoría estándar abstracta, tal como se utiliza hoy hacia los países pobres, supone un mundo sin variación y diversidad, sin fricción, conflictos, cesiones y compromisos, en el que los nuevos conocimientos circulan libremente y llegan simultáneamente a todos los habitantes de la tierra como el maná de los cielos, información perfecta. Si este fuera un libro escrito solo para economistas, este sería el lugar para debatir las hipótesis de la economía estándar, cuya razón de ser esencial es que sus proponentes decidieron modelar la sociedad basándose en la física de la década de 1880. Como no es así, dedicaremos tan solo un breve espacio a la discusión de las hipótesis específicas, simplemente para exhibir la madre de todas las hipótesis, la hipótesis de la igualdad. Los economistas, al dejar a un lado todas las diferencias entre seres humanos, entre distintas actividades económicas, entre unas y otras naciones hicieron una opción. Se eligió la simplicidad a costa de la relevancia. La economía ha perdido la capacidad de organizar el mundo, creando categorías y taxonomías, que caracterizó el nacimiento de la ciencia moderna durante la Ilustración. De esa forma quedan eliminados todos los factores que diferencian cualitativamente de Microsoft a un limpiabotas de 12 años y su empresa de limpieza de calzado en un barrio marginal de Lima, y con ellos cualquier explicación de las razones por las que Bill Gates y su país son más ricos que el chico limpiabotas y el suyo. Ambos quedan subsumidos en el modelo promedio de la empresa representativa. Añadir flautines y campanillas al modelo básico puede satisfacer a sus autores y existen muchos modelos así empavesados, pero es muy improbable que ese planteamiento dé lugar al tipo de entendimiento que se requiere en el pueblo llano para suscitar el cambio de política que tanto se necesita. Página 61.